Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña, les saluda. Aquí estamos completamente en vivo y también transmitiendo por medio de mi Facebook personal. Ahí pueden ustedes buscar o me pueden encontrar, buscar por medio de el Facebook Oscar Durán Torres. Así aparezco, Oscar Durán Torres, y si gusta, pues le da a compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra, porque esa es la idea. Una red social se le tiene que dar un buen uso. Una red social, a veces la gente usa las redes sociales para mensajes ofensivos y otro tipo de cosas más, pero bueno, aquí le damos un buen uso. Es una herramienta de trabajo. En lo personal, es una herramienta que yo utilizo para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Bien. Donde se encuentre usted, un abrazo a distancia, dentro, fuera de Costa Rica, Dios le sorprenda con de repente. La palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla la Biblia que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Tremendo esto, lo que Dios hacía por medio de los discípulos. Estamos en el capítulo 5 de Hechos. Y esto me recuerda a lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Estas palabras les dice Jesús a sus discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Y diga, hoy decido creerle a Dios. Hoy tomo la decisión de creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Jesús también dijo, cosas mayores harán. Cosas mayores, allá en Juan capítulo 14, verso 12. Cosas mayores. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si estas palabras salieron de la boca de Jesús, pues hay que creerlas, nada más. Es simple, es creer. Si Jesús habla en Juan 14, 12, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Si Jesús dice eso, yo lo creo. O sea, yo creo todo lo que me dice la palabra de Dios, y yo tengo que ser obediente y tengo que sujetarme a lo que me dice la palabra de Dios. No solamente acomodarme a las palabras bonitas, sino cuando viene una exhortación de parte de Dios, también ahí Dios me está hablando. Cuando viene una jaladita de orejas, ahí Dios me está hablando. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye,
da consejo. Entonces tenemos nosotros que sujetarnos a lo que nos enseña la palabra y nos dice la palabra. Si es exhortación, pues recibir la exhortación con humildad. Bien, entonces, por los discípulos, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hermoso esto. Capítulo 4, cuando llaman a Pedro y a Juan ante el concilio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, imagínense. Y aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los estaban interrogando. Recuerda cuando Pedro fue usado por el Señor para darle una palabra a aquel cojo en el capítulo 3. Y entonces interrogan a Pedro, interrogan a Juan, todos los religiosos de la época, los que no tenían revelación del Espíritu y los que hablaban según su conocimiento humano, más no conocimiento de Dios, los que eran pura letra, enfrentaron a los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, y poniéndoles en medio, les preguntaron: y oiga lo que pasó. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Y qué leíamos anteriormente en el capítulo 5? Dice la palabra, dice la bendita y poderosa palabra de Dios: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Es tremendo esto. Donde fuiste juzgado, donde fuiste señalado, ahí yo te voy a honrar, te dice el Señor. Donde fuiste juzgada, donde fuiste señalada, donde fuiste vituperado, donde te quisieron humillar o donde te humillaron, ahí mismo yo te voy a honrar. Si usted está pasando por esto en tu lugar de trabajo donde te humillaron, ahí yo te voy a honrar, dice el Señor. Ahí serás honrado por Dios. Serás honrado en esa casa, serás honrado en esa familia, serás honrado en ese lugar, será honrada por Dios en ese sitio. Donde te humillaron, ahí Dios te va a honrar. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Estoy en el capítulo 5 y 4 y 5 de Hechos de los Apóstoles. Todo este alboroto, todo este desorden que pasó ahí fue por una acción, una buena acción de Pedro y de Juan, cuando oraron por un hombre que estaba enfermo y tenía más de 40 años de atravesar un estado crítico en su salud. Un hombre cojo desde su nacimiento, tenía más de 40 años de estar enfermo. Y esto fue un alboroto, hermano, una cosa terrible, fue una cosa espantosa. En el capítulo 4, te puede leer el capítulo 3, lo que sucedió ahí, claro. En el capítulo 3 vemos lo que sucede con el cojo. Cuando Pedro le dice: bueno, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Soy portador de un nombre. Y te doy lo que tengo, porque nadie puede dar lo que no tiene, hermano. Si usted no tiene a Jesús, ¿qué va a dar? La abundancia de lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que usted porta? Es lo que usted va a dar. Si usted está lleno de odio, si tu corazón está lleno de resentimiento, si tu corazón está lleno de lo que sea, eso es lo que va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca. Pedro dice: lo que abunda en mi corazón es lo que te voy a hablar. ¿Qué abunda en mi corazón? Jesús. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Eso es lo que abunda dentro de mí. Presencia, unción, palabra. Eso es lo que abunda, hermano. Es lo que abunda. Usted se sienta con una persona a conversar y usted a los 5 minutos se va a dar cuenta qué abunda en el corazón de esa persona.
¿Qué hay en el corazón de esa persona? 5 minutos nada más. 5 minutos. Se sienta usted a conversar con una persona y usted se da cuenta de que está llena. Si está llena de resentimiento, si está llena de odio, si su corazón está podrido o su corazón está lleno de un nombre, está lleno de la presencia de Dios. Haga la prueba. Usted dice, no, definitivamente. Y es cristiana, y es cristiano. Y solo quejas, solo murmuración, solo crítica. En 5 minutos usted se va a dar cuenta. Y Pedro, como era un hombre lleno del Espíritu Santo, pues ¿qué iba a transmitir? Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, pues ¿qué iba a transmitir? Claro, se topan con estos tipos. Dice la palabra en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, o sea, los religiosos, los letrados, los conocedores, los sabelotodos, los pseudo sacerdotes y como quiera usted llamarle, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús o en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que predicar de Jesús? ¿Qué tenemos que presentar? El plan de salvación. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ve qué importante esto. Nunca por nada deje usted de hablar palabra. Por nada. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Dónde, pastor? En Jerusalén. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí en Jerusalén, donde los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, en ese mismo lugar donde los tomaron, donde le echaron mano, donde los querían acribillar, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? En ese mismo lugar, hermano, tremendo, en el mismo lugar, en Jerusalén, donde le cayó toda la ley, Anás, Caifás, los gobernantes, los ancianos, los escribas, en Jerusalén, donde le cayó todo el mundo encima a Pedro y a Juan, donde cayó encima a Alejandro, Anás, Caifás, Juan y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? Y entonces, esto me recuerda lo que dice Lucas capítulo 10, verso 19. ¿Con qué potestad? Con la potestad que me dio el Señor. ¿Qué dice Lucas 10, 19? Leo para ustedes. He aquí os doy potestad. ¿Quién es el que me da potestad? Yo estoy aquí porque alguien me dio potestad. Diga, yo hago esto porque alguien me dio potestad. O sea, porque alguien me dio la autoridad. Porque es una autoridad delegada, dada por parte de Dios. O sea, yo no estoy aquí por rebote. Yo no estoy aquí porque me da la gana, dijo Pedro. Yo estoy aquí porque recibí, allá en el capítulo 10, verso 19, autoridad de parte del Señor. Y usted no se le puede olvidar cómo fuiste ungido con el Espíritu Santo. Lucas 4:18. Fuiste ungido con el poder del Espíritu Santo. Fuiste ungido con aceite fresco. Fuiste ungido con el poder del Espíritu de Dios. 4:18 de Lucas nos habla ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice Jesús, Él fue ungido y Él transfirió esa unción a sus discípulos. Y le dicen a Pedro,
estas palabras, ¿con qué potestad? Y Pedro obviamente recordó ese día, recordó Lucas 10:19, cuando Jesús le dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad. Y eso lo recordó perfectamente Pedro. ¿Con qué potestad? Os estaban interrogando. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban enojados, bravísimos, por lo que había hecho Pedro y Juan con aquel hombre que llevaba años de estar a la orilla de la puerta del templo La Hermosa. Nunca él había entrado al templo, nunca nadie hizo nada por ellos, hasta que llegaron dos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, porque ya antes, en el capítulo 2, habían tenido la vivencia del Pentecostés. Y nadie puede ser efectivo, nadie puede tener la efectividad a nivel ministerial si no está el Espíritu de Dios con él. Hermano, yo puedo tener mucho conocimiento y puedo saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si no hay Espíritu, hermano, si no hay Espíritu no hay nada, pura letra. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, se van al templo de La Hermosa a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y ahí se encuentran aquel hombre paralítico, aquel hombre cojo de nacimiento. Y todo esto, ese milagro del hombre cojo de nacimiento, fue un alboroto, hermano. Fue una cosa terrible. Una cosa pero terrible, hermano. En lugar ellos de alegrarse por el milagro, no, buscando ahí, cuestionando a Pedro, cuestionando a Juan, que con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. ¡Qué atrevidos estos hombres! ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A dónde los humillaron? En Jerusalén. Ahí fue humillado. A donde usted fue humillada. Si te humillaron en tu lugar de trabajo, ahí Dios te va a honrar. Te va a poner muy en alto. Pero espere el momento. Porque el momento va a llegar. Y no van a pasar muchos días y mucho tiempo. Llegará el momento en que Dios te va a honrar ahí donde te vituperaron, ahí donde te humillaron, ahí donde te querían poner el pie encima, ahí donde te tiraron una trampa, te pusieron una trampa. Es que estaban en Jerusalén. Y ahí mismo en Jerusalén ocurrieron milagros. ¿Se da cuenta? Donde te humillaron, yo te voy a honrar, dice el Señor. Donde fuiste humillada, yo te voy a honrar. En tu familia te voy a honrar. Te humilló tu familia, ahí su familia va a ser testigo de lo que yo haré contigo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, es que nadie puede tener la potestad y nadie puede tener la autoridad si no está el Espíritu de Dios con él, hermano. Y usted siéntase respaldado por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está con uno, usted habla con una determinación y con una seguridad, hermano, con un respaldo maravilloso de parte de Dios, que cuando el Espíritu de Dios está con una persona, esa persona habla y lo que Dios habla por medio de esa persona se cumple. Y entender que no es obra del hombre, es obra de Dios. El hombre nada más fue un medio, la persona fue un medio, fue un canal, fue el vaso que Dios utilizó. Entonces Pedro, verso 8, estamos en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Oiga el desorden que se armó ahí por un milagro, hermano. Por haber ocurrido un milagro. Por haber sucedido un milagro, hermano.
Oiga lo que sucedió, oiga todo lo que pasó. Se reunió toda la cuadrilla, llegaron Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, gobernantes, ancianos, los escribas, los religiosos, diga conmigo, los religiosos de aquella época, cuestionando lo que Dios había hecho por medio de Pedro y de Juan en la vida de un pobre hombre, perdóneme la palabra, que llevaba más de 40 años de estar enfermo. Y eso está ahí en el capítulo 4, verso 22, ya que este hombre, a quien había hecho el milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Ahí está, en el verso 22 del capítulo 4. 40 años de estar enfermo, y estos tipos molestos por el milagro en un hombre que venía con un padecimiento desde su nacimiento. ¿Y a qué vino Jesús al mundo? Ok, vino a predicar la palabra, vino a sanar. El ministerio de Jesús se resume ahí, en todo el ministerio de Jesús está ahí, en Hechos, mejor dicho, en Lucas capítulo 4, verso 18. A eso vino Jesús. Léalo usted, Lucas 4, 18. Ahí está. Se resume todo el ministerio de Jesús ahí. Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. Pues estos hombres, cuestionando a Pedro y a Juan, pero aquí lo interesante es que a ellos le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, y todo esto sucedió en Jerusalén, pastor. Todo fue en Jerusalén. La humillación que recibieron, los echaron en la cárcel, estaban bravísimos con Pedro y con Juan por lo que habían hecho. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, verso 8, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, importante esto, hermano, el hombre no hace milagros. El hombre no hace milagros. Que Dios da dones, sí. Dios da dones. Dios ha otorgado y ha dado dones. Pero dice Pedro, oiga lo que dice Pedro, oiga qué hermoso lo que expresa Pedro. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tremendo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, o sea, a quien no le dieron el valor. Ustedes que crucificaron a Jesús, al que veían del hombro para abajo. Sí, aquel que decían, el hijo de un carpintero, el hijo de María, y podrá salir algo bueno de Nazaret. Sí, ese que ustedes decían que era carpintero del barrio. Ese, al que ustedes rechazaron y despreciaron. A ese, sí, y en ese. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él. ¿Por quién? Por él. No por mi nombre, dice Pedro, no, por él. ¿Por quién, pastor? Por él. ¿Por quién es que yo recibo libertad? Por él. ¿Por quién es que soy sana? Por él. ¿Por quién mi matrimonio va a ser restaurado? Por él. ¿Por quién? Por él. ¿Por quién va a ser libre mi hija? Por él. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Nunca se te olvide que todo es, dígalo, todo es ¿por quién? Por él. Todo es por él, no por un hombre, no por un ministerio, no por un pastorado, no por un evangelista, no por un profeta, no por un título. Es por él, hermano, por él. Lo que a usted le va a suceder, lo bueno que le va a suceder y lo bueno que nos está sucediendo es por él.
Dígalo, Priscila. Dígalo, Natalia. Dígalo, ahí donde usted se encuentra, Fernando. Dígalo, Luis. Dígalo, Walter. Por Él. Lo que me ha sucedido es por Él. Lo que me va a suceder es por Él. Lo que está sucediendo, lo bueno que viene para mi vida y lo bueno que ha sucedido es por Él. Importante reconocer que es Él. No soy yo. No es un ministerio. No es un hombre. Es un nombre. No es un hombre. Es un nombre. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Por el cual tú y yo somos salvos. Por Él, dice Pedro. Por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero no entendían. Le entraba por un lado y le salía por el otro. Hay gente que está al frente de milagros y no entienden. Hay gente que ha visto milagros y ha escuchado testimonios, ha escuchado milagros y no siguen y no entienden. Siguen sin entender. Tienen su mente, tienen sus pensamientos. Esa mente, ese pensamiento ahí cauterizado, todo el asunto ahí, entenebrecido todo. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la forma de expresarse, el verbo que tenían, la prosa que tenían, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo reconoce usted una persona que ha estado con Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos, la palabra dice, allá en Mateo capítulo 7, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Entonces, ¿cómo es reconocido? Por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos. Habían reconocido que estaban con Él por los frutos. Hay que dar frutos. Fuimos llamados a dar frutos, hermanos. Ellos estaban sorprendidos, asustados de todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado. Y decían, pero ¿cómo estos tipos, si no tienen estudios, no fueron a una universidad? Era un pescador. Y el otro ayudante peón, como dicen por ahí. El otro ayudante. Por sus frutos, por su relación con el Señor. Se da cuenta que al final un título no vale, hermano. Para Dios no vale un título, y no vale sus carros, y no vale su estatus. A Dios no le impresiona sus carros, a Dios no le impresiona sus títulos, a Dios no le impresiona su posición, su estatus económico. A Dios no le impresiona estas cosas. Si hay algo que mueve la mano de Dios es la gente llena de fe y la gente humilde. Los humildes que están escuchando, la gente humilde de corazón, la gente sencilla, esa gente hermosa, esa gente que no se anda jactando ahí, esa gente de bajo perfil, esa gente reconocida tremendamente por Dios, y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo es esto, hermano, que la gente pueda reconocer en uno, que la gente pueda ver en uno, que la gente pueda ver en usted que usted es una mujer de Dios, que usted es una mujer que ora, que es una mujer que intercede, que es una mujer que se mete en la presencia de Dios. Por sus frutos, por sus frutos. Y le reconocían. Los juzgaron en Jerusalén y ahí mismo Dios los honró. Ahí mismo fue honrado Pedro. Y le reconocían que habían estado con Él, con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra, hermano. Es que tremendo esto, hermano. Dios se va a encargar de callarle la boca a sus detractores. ¿Estás recibiendo esto? Dios se va a encargar de cerrarle la boca a los detractores, a aquellos detractores, aquellos que te han querido hacer daño, aquellos que te han juzgado, aquellos en tu trabajo que te han juzgado, como cuando te critican ahí tus compañeros de trabajo. Ahí viene la evangélica, el evangélico, el pandereta, tus compañeros que hacen mofa y hacen burla porque usted lleva la Biblia, o porque usted ora por los alimentos, porque usted a la hora del almuerzo ahí saca sus alimentos y está en el comedor de la institución, de la clínica, del trabajo donde usted trabaja ahí, de la oficina, y ora, pone las manos ahí orando y levanta sus manos y se burlan. Esos detractores, esos que se burlan, un día van a llegar a pedirte perdón. Un día van a llegar y a decirte, mira, perdóname, porque en aquel momento yo me burlé de usted. Yo la trataba a usted muy mal. Pensaba que usted era loco. Por ser cristiano, yo tenía un concepto suyo por ser cristiana, de que era una mujer loca. Yo quiero pedirle perdón. Y reconocían, es importante esto, y le reconocían. Llegará el momento en que van a reconocer, hermano. Llegará el momento, de eso usted completamente segura, esté convencido, que llegará el momento en que los detractores van a reconocer, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Es que nada, hermano, Dios les cayó la boca. Y así se encargará Dios de callarle la boca a todos aquellos que en contra de tu vida se han levantado. Dios se va a encargar de callarle la boca a los Pedros y a los Juan y a los Paulos y a los Daniel y a los David de este tiempo y a las María de este tiempo. Dios se va a encargar de callarle la boca a esas personas. No podían decir nada, no tenían argumentos, se les cayeron los argumentos. Las ideas Dios las tumbó, y Dios va a tumbar los argumentos, y Dios va a tirar al suelo las ideas y los pensamientos de aquellas personas que se confabularon y se levantaron contra usted. Dios va a botar los argumentos, va a destruir argumentos, esas ideas y esa cosa fea en su contra. Todo eso Dios se va a encargar. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran. ¿En dónde? ¡Ja! En Jerusalén. Aleluya, qué tremendo esto. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es para gozarse, hermano. Esto es para deleitarse. Donde te humillaron, ahí yo te voy a honrar, te dice el Señor. Donde fuiste humillada, sí, en esa oficina donde te humillaron, donde te serrucharon el piso, donde aquella compañerita te malinformó, aquel compañero te malinformó, donde aquella persona, ahí te voy a honrar. ¿Qué pasó con Daniel? En el mismo lugar donde lo humillaron, ahí fue honrado. En el mismo foso de los leones, ahí fue honrado por Dios. Aquellos 3 varones judíos, en el mismo lugar donde los quisieron humillar, ahí fueron honrados. Ahí Dios los honró. ¿Y qué más? ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué podría usted agregar de Jesús? Y en el caso de Pedro, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Se le cayeron los argumentos. Todo se les cayó. Todo se les cayó. ¿Se da cuenta, hermano? Mas Pedro y Juan respondiendo
os respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este hombre, en quienes se ha hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Hermano, y así va a pasar con usted. Los argumentos, las mentiras, la confabulación, todo lo que hicieron en tu contra, todo esto Dios se va a encargar. Y donde fueron humillados, fue notoria todas estas obras hechas por parte de Pedro y Juan en Jerusalén. Y si vamos al capítulo 5, las señales hechas por los discípulos que ponían en camas y lechos a los enfermos y a los que estaban atormentados, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían, ¿a dónde, Pastor Oscar? A Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Repito, donde te humillaron, ahí yo te honraré. ¿Está recibiendo esto? Sí. ¿Está recibiendo? Usted sabe que va a haber gente incómoda. Hay gente que no le agrada, hay gente que no es... Usted no es del agrado de muchas personas. Y Pedro y Juan no eran del agrado de los fariseos, de los gobernantes. Ellos no eran del agrado de los ancianos y de los escribas, confrontándolos y diciéndoles que con qué potestad o en qué nombre habían hecho vosotros esto. Y toma Pedro la palabra, lleno del Espíritu Santo. Es que así habla un hombre lleno del Espíritu Santo. Habla con seguridad. Un hombre lleno del Espíritu Santo habla con convicción, con seguridad, con la certeza, con la confianza en Dios, que lo que está diciendo se cumplirá en el tiempo del Dios soberano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Le da seguridad, le da confianza. Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dijo, gobernadores del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. Ahora sí, tomo la palabra. Habló Pedrito. Habló Pedro. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo, hermano. No teme a nada ni a nadie. No teme a nada ni a nadie. A Pedro no le importó las consecuencias. A aquellos 3 muchachos no les importó las consecuencias. Que tienen que humillarse ante la estatua que he levantado. A ellos no les impresionó las palabras de Nabucodonosor. A Daniel tampoco le impresionó las palabras de aquellos tipos que estaban en contra de él. Él se mantuvo firme en un pensamiento. Que nada te haga titubear, que nada te haga desfallecer, que nada ni nadie te desenfoque de lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque un día daremos cuenta, no delante de los hombres, hermano, delante de Dios. Oscar, te entregué esto, ¿y qué hiciste con lo que te di? Luis, te entregué esto, ¿qué hiciste con lo que te di? Te entregué este talento, ¿qué hiciste? ¿Lo escondiste? Te lo quité y se lo di a otro. Por temor no lo usaste el talento que te di y lo ocultaste. ¿Y por temor a quién? Porque tenías temor a un hombre. Por temor a este hombre, por temor a esta mujer, por temor al qué dirán. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre. Oiga todo el desorden que se hizo por un milagro, hermano. Por un pobre hombre que llevaba más de 40 años de estar enfermo. Y todo lo que pasó ahí, llegaron los religiosos, toda la cuadrilla de los religiosos. Usted sabe que la religión sigue siendo religión, ni fu ni fa, hermano. Lo que hace el cambio en la vida de una persona es el encuentro con el Espíritu de Dios. Es tener una comunión y una relación con el Espíritu Santo. Cada día nos vamos renovando.
en la medida en que nos vayamos nosotros sumergiendo en la presencia del Espíritu de Dios, nuestra vida se va renovando. Vienen nuevas ideas, pensamientos, revelación, palabra, dirección, humildad. Es que eso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Hace que hablemos con autoridad, con seguridad, sin temor a nada ni a nadie. No podemos vivir llenos de temores. Ay, ¿qué dirán? El qué dirán. No, hermano, el qué dirán. Mire, la gente puede decir muchas cosas de usted. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes qué dicen de mí? El qué dirán. La gente va a hablar, bien o mal, siempre va a hablar la gente. Aquí lo importante es, ¿qué dice Dios de usted? Qué lindo sería que un día pudiéramos escuchar: mi buen siervo fiel, mi sierva fiel, en lo poco fuiste y en lo mucho te pondré. Qué lindo poder escuchar eso. Aquí está mi siervito fiel. Fuiste humilde en lo poco, fuiste sencilla en lo poco, yo te llevo a lo mucho. Pedro no se dejó intimidar por los gobernantes. Pedro no se dejó intimidar por Anás, Caifás, Juan, Alejandro, por los escribas, por los gobernantes, por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por nadie. Porque él sabía que no estaba haciendo nada malo. Hasta el punto de reconocer de que esos hombres que no tenían gran conocimiento, ni estaban en institutos bíblicos, ni tenían títulos ahí en la pared, ni se andaban jactando de sus logros, fueron usados tremendamente por Dios para que la vida de una persona fuera transformada. Da gloria a Dios, por favor. Da gloria a Dios, por favor. ¿Habrá alguien en este momento que esté pasando lo que pasó Pedro? ¿Habrá alguien que está pasando lo que vivió Pedro? ¿O alguien pasó? ¿O alguien está pasando lo que vivió este hombre? No temas. Mantente en una misma línea, en la línea del Espíritu Santo. Y no permitas que nada, hermano, porque vendrán muchos a querer intimidarlo, a querer apagar el fuego del Espíritu que Dios puso en ti. Vendrán muchos a querer, como los gobernantes, como los sumos sacerdotes, como los escribas, los ancianos, quien aparezca en el camino, sea quien sea, el título que tenga, no van a poder nunca contra el poder del Espíritu Santo. Tuvieron que quedarse callados, no pudieron hablar nada, no tenían argumentos, y eso es lo que hace Dios. Dios te va a defender en ese proceso. Dios es el que defiende mi causa y Él te dará la victoria. ¿Qué le parece si en este momento adoramos a la presencia del Espíritu de Dios? ¿Qué le parece si en este momento reconocemos que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros en este momento? ¿Qué le parece si a esta hora permite que el Espíritu Santo te llene de su presencia? Díselo a Él. Quiero conectarme con el Espíritu de Dios. Quiero unir mi espíritu al Espíritu de Dios. Señor, quiero hacer las cosas bien en tu orden, Padre. A quien tú quieras ponerme al frente, Señor. A quien tú quieras presentarme al frente, Señor. Por quien yo tenga que orar, a quien yo tenga que evangelizar, a quien tenga que darle palabras, Señor. Que sea primero para darte gloria, honra y honor. Lléname, Espíritu Santo, a esta hora. Necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu poder, más de tu fuego, más de tu gloria, Señor. Díselo a Él, díselo. Señor, dame la oportunidad de ser testigo de tu poder, Dios, en este trabajo, en esta oficina. Ser testigo del poder de Dios. Y úsame como quieras usarme, Señor, para ser causa de bendición en un mundo que necesita urgentemente y que está gritando bendición. Úsame, Dios, en mi lugar de trabajo. Quiero ser un canal de bendición en la escuela, en el colegio, Señor, en la universidad, en el barrio, en la comunidad, en el condominio, en mi familia, Señor. Hay muchos que han estado como este hombre, enfermos, necesitados, y se necesita en este último tiempo hombres como Pedro y como Juan, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos, mujeres llenas del Espíritu Santo. Se necesita en este tiempo gente llena
del Espíritu Santo, ungida por el Espíritu de Dios, dispuesta a predicar la palabra, sin importar las consecuencias de lo que se pueda levantar. Muchos van a reconocer quién es usted y con quién estaba usted. Así como sucedió con Pedro y con Juan. Y déjeme decirle que en el mismo lugar donde te juzgaron, ¿a dónde fueron juzgados ellos? En Jerusalén. En ese mismo lugar Dios los honró públicamente. Hecho está. Amén y amén.